Shalom. Volvemos a nuestro estudio. En esta ocasión nos toca leer sobre el Sefer HaZohar. Estamos en la hoja 3 en su cara B. Vamos a alcanzar hasta la hoja 4. Solo destacaremos alguna parte muy importante para darle continuidad a los conceptos introductorios del Zohar. Dice el texto: en el principio, la palabra Bereshit, Rabbi Yehuda dijo, ¿qué significa en el principio? Bereshit significa con sabiduría, Jochma. Es la sabiduría sobre la que el mundo se sostiene y que permite acceder al corazón de los supremos secretos cerrados. Y aquí han sido grabados los 6 grandes extremos supremos, de los cuales todo proviene, y en los cuales se han hecho 6 manantiales y 6 ríos que desembocan en el gran mar. Y por eso está escrito Bereshit, en el principio. Parashit, creó 6. De aquí fueron creados. ¿Y quién los creó? Ese que no es mencionado, ese que es inaccesible, e inconocible. Bien, Akadosh Baruj Hu creó el mundo en 6 días, ahí está el número 6, Barashit, y también lo hizo con sabiduría, es decir, la sabiduría crea los mundos. Vamos a entender esto. Rabbi Gia y Rabbi Yossi se encontraban andando por el camino. Cuando llegaron a un campo le dijo Rabbi Gia a Rabbi Yossi: eso que dijeron Bereshit creó 6, por supuesto que es así, ya que los 6 días supremos existen para la Torá y no más, y los otros permanecen ocultos, otros días. Sin embargo, nosotros hemos visto los secretos del principio, que dijo así: el santo inaccesible ha inscrito un signo en el antro de un término disimulado marcado con un punto fijo, el cual se refiere a la letra Yud, la primera letra del Yud George. Ha inscrito y escondido este signo como quien lo esconde todo bajo una sola llave, y esa llave lo encierra todo en un palacio. Y aunque todo está contenido en ese palacio, lo esencial reside en dicha llave, que es la que abre y cierra. En ese palacio hay tesoros ocultos, unos mayores que otros, y en ese palacio hay puertas destinadas a ocultar, 50 en número. Fueron grabadas en sus 4 flancos y son 49, y una puerta no tiene un lado y se ignora si está en lo alto o en lo bajo, y por esto esa puerta está cerrada. Cada una de estas puertas tiene una cerradura con un lugar estrecho que permite la introducción de esa llave, marcada solamente con la impronta de la llave, que es la única reconocible. Y sobre este misterio, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Elohim. Esta es la llave, Bereshit bara Elohim. Bereshit es la llave en la que todo está oculto y es la que abre y cierra, y 6 puertas están incluidas en esa llave que abre y cierra, es una llave maestra. Cuando cierra esas puertas, incluyéndolas en su seno, entonces obviamente está escrito en el principio Bereshit, una palabra que revela 6, en una palabra oculta, bara, crear, y en todo sitio, bara, crear, es una palabra inaccesible, cerrada y no abierta, Bereshit. Y bara, la creación, todo lo demás está cerrado, no está abierto, sino lo después de la creación, no lo que está antes de la creación, sino lo que está después de la creación. Esa es una de las razones por las cuales la ciencia dice que sabemos. Dice la ciencia, ya sabemos lo que ocurre después del Big Bang. Antes del Big Bang no saben nada, después del Big Bang lo saben. Esto es porque está abierto de aquí, de allá, de ese punto hasta nuestros días, pero antes que eso todo está cerrado, de acuerdo a lo que dice el Zohar perfectamente. Rabbi Yossi dijo: por supuesto que es así, yo he oído a la llama santa decir lo mismo, que la palabra bara es inaccesible, cerrada y no abierta. Todo el tiempo que estaba encerrado en la palabra bara, crear, el mundo no tenía ser ni existencia, y el tohu lo cubría todo. O sea, todo está encerrado, la sabiduría lo abre, entonces todo está cerrado.
Cuando dominaba el caos, Tohu, el mundo no tenía ni ser ni existencia. Cuando abrió esa llave las puertas y se predispuso a actuar y a generar descendencia, se crearon todas las cosas. En pocas palabras, cuando comenzó el proceso concreto de creación de almas, cuando llegó el patriarca Abraham, o sea, la razón de toda la existencia, de lo que se cierra, sobre todo en el día 6, es la creación de almas. Y cuando se comienza este proceso concreto de creación de almas, cuando llegó el patriarca Abraham, tal como está escrito, estas son las crónicas de los cielos y la tierra cuando fueron creados, y aprendemos que esta expresión Beit Baran es cuando fueron creados, pero también debe leerse, dice el Zohar, Be Abraham, es decir, con Abraham. Es decir, que fueron creados con Abraham. Toda la razón de la creación, todo lo que ocurre en el sexto día, todo finalmente se fija gracias a Abraham. Dice, con Abraham. Se cierra con Abraham o se abre con Abraham, es más correcto, porque dice, cuando comenzó toda la creación verdadera, con Abraham. Dice el texto, Ve Abraham. Así también podemos leerlo. De la misma forma que leemos Be'i Baram, también podemos leer Be Abraham, con Abraham. Y el hecho de que estaba todo oculto en la palabra Bara, las letras volvieron a fecundarse y surgió la columna que genera descendencia, Eber, el miembro, el santo fundamento sobre el que descansa el mundo. Cuando ese Eber, miembro, fue inscrito en la palabra Bara y Eber, el miembro y la creación, entonces el supremo culto trazó por su nombre y su gloria otra inscripción, y Mi y el lo que hemos estado estudiando en clases anteriores, el Mi y el Y también el nombre santo que fue bendecido, que es el Ma, fue inscrito e hizo salir de Bara a Eber, el miembro, y él está inscrito en estos por este lado y miembro por este lado, o lo oculto y sagrado. Estos existe, el miembro existe, cada uno se completa, el otro se completa. Cuando uno se completa, el otro se completa. Esta organización de cada una de estas palabras contenidas en el Mi, el Ma, el Eber, Bara, graba a este miembro la letra G, graba a estos la letra Yud. Cuando las letras son incitadas de esta manera a perfeccionar este lado y a este lado, entonces surge la letra Mem doble, una tomada hacia un lado y la otra tomada hacia el otro, y se completa el nombre santo y deviene Elohim. También esto va a ocurrir gracias a la palabra que estamos estudiando, Bara y Eber. También acerca del nombre de Abraham, conectado Bara y Eber, como decíamos, Be'i Abraham y Be Abraham. También acerca el nombre de Abraham, cuando fue creado a partir de la palabra Eber, la letra G y la letra Mem. Cuando se completó uno, entonces se forma el nombre Elohim. Así también se completa el otro nombre, que es el nombre de Abraham. O sea, se completan las dos palabras, se pueden escribir ambas cosas a la vez, lo de Elohim y lo de Abraham. Y entonces hubo descendencia y emergió el nombre completo, lo que no sucedió antes de esto, tal como está escrito. Estas son las crónicas de los cielos y la tierra cuando fueron creados, Be'i Baram, pero también dice de Abraham. Y todo estaba en suspenso hasta que fue creado el nombre de Abraham, y una vez que se completó este nombre de Abraham, el nombre sagrado Elohim se completó, tal como está escrito, el día que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos. Así que cuando se forma la palabra Elohim, también se forma la palabra Abraham, y con esto nosotros entendemos que la creación que estaba realizando a Kadosh Baruj Hu,
quedó incompleta hasta la manifestación de Abraham. O sea, con Abraham se cierra el tiempo de la creación, porque no podían ser concebidas con sabiduría los temas de la creación. Y el primero que pudo llegar a tales conceptos fue Abraham. Cuando baja, lo mismo que pasó cuando le es revelado a Rabí Elazar, el cielo en lo alto ahora se encuentra en lo bajo. De igual manera, cuando a Abraham le es revelado la razón y el propósito de la creación, en ese momento se concreta la creación. Así que estamos entendiendo cómo Abraham fue participante de la creación de este mundo. Y lo que vamos a estudiar en la próxima clase precisamente hablará con mayor detalle, con precisión, cómo aún en día nosotros participamos como descendientes de Abraham en la creación de este mundo. Bueno, he aquí la notable característica de Abraham Avinu. He aquí por qué él es Abraham Avinu. Él es el sello de la creación y con él comienza toda la creación. Shalom.